Bien. Bueno, después de una lluvia de datos contrastados, veraces y para nada concretos o aislados, sino que creo que dan cuenta de problemas generales, pues bueno, espero que parte de esta lluvia que calara para recordar que en la sanidad asturiana pues no todos son sol, flores y paxarinos, que también llueve y también hay tormentes. Quería mencionar muy rápido algunos asuntos que me quedaron en el tintero porque me gustaría que constaran en mi intervención. No pude falar de las especialidades de enfermería, tampoco del caos na adjudicación de plazas reciente, ni el despropósito de los baremos, tampoco los problemas de urgencias de pediatría de Cabueñes y muchos otros. Además, quería recordar que seguimos soliertes en salud ambiental y en consumo. Vamos a proponer la creación de una normativa, de un decreto de venta directa para los productos agroalimentarios de las explotaciones primarias, para mejorar la viabilidad y sostenibilidad. Y en salud ambiental, recordar que desde el año 2012 está prohibido pescar en la ría de Villaviciosa por contaminación. Hay Escherichia coli que supera en 4.000 el límite de lo permitido, y queríamos recordar pues bueno, que también tienen responsabilidades en este sentido. Y ya pasando al final de mi intervención, que como digo, voy a dejar los datos y quiero llevarla a un tono, pues bueno, digamos, más filosófico. Acudimos a esta comparecencia con la intención de falar de salud y sanidad desde el punto de vista más amplio. Venimos a falar de la dimensión del sistema sanitario, del su peso en la administración pública, para salvaguardar la sostenibilidad de ambos a través del modelo de gestión correcto. Como dije, quisimos falar de gestión. En Asturias, igual que en el resto de comunidades, el gasto sanitario, como bien saben, llega del 40% del presupuesto. Podemos afirmar, sin equivocarnos, que el sistema sanitario es el principal condicionante del gasto total de nuestra administración. Por ello, el manejo de los recursos destinados a sanidad debemos hacerlo con escrupulosa responsabilidad, teniendo en cuenta en todo momento la repercusión que una mala gestión puede tener sobre otros sistemas, además de sobre el propio sistema sanitario. Más considerando que precisamente el sistema sanitario es el determinante de salud que menos influye en el nivel de salud de la población, siendo otros como la educación o como los servicios de bienestar social los que más influyen. De hecho, en un contexto de crisis económica, malversar los presupuestos públicos, más que una imprudencia y una temeridad, y más que un fraude o un desfalco, y un secuestro de nuestras libertades, porque arruinamos la herramienta más valiosa que tenemos para superar dificultades como sociedad. Quiero también falaros de un mito que quiero desterrar, el mantra de la insostenibilidad intrínseca de los sistemas sanitarios públicos. Sepan ustedes que a través del sistema sanitario público el gasto sanitario a la vez genera rentabilidad social en forma de empleo y de actividad económica. La plantilla del SESPA es de 15.000 trabajadores, el 4% de los puestos de trabajo de Asturias. Eso más los de todas aquellas empresas que también funcionan en torno al hospital, a los servicios sanitarios. El gasto sanitario asturiano lleve el 6,3% del PIB asturiano, con lo cual el sistema está bien cuidado, funciona en un equilibrio perfecto y es rigurosamente falso que sea insostenible por naturaleza. Hay que cuidarlo, y cuidarlo quiere decir garantizar la provisión pública de cuantos servicios ofrece, sanitarios y no sanitarios, porque como ya explicamos, cuanto más público y un sistema, más eficiente se vuelve. El problema es cuando se apliquen modelos de gestión erróneos. Pues bien, contra quienes prediquen que ya insostenible, nos argumentamos que lo insostenible y el su modelo de gestión, que descuartiza lo público para entregarlo al interés privado. El proceder que vivimos en los años más recientes basóse principal y estratégicamente en derivaciones sanitarias a centros concertados, externalización de servicios no sanitarios, inversión desproporcionada en infraestructuras, abandono de la atención primaria y precarización de la plantilla. En esta dirección, introducción de intereses intermedios, y como el esfuerzo de los nuestros impuestos diluyes en un mar plagado de tiburones. Vamos, que no se mantienen gracias a ustedes, sino a pesar. De hecho, no reclamemos que se gaste más en sanidad. Creemos honesta y responsablemente que, en cuanto a financiación, el presupuesto de Asturias, en términos globales, ya adecuado, no debe incrementarse. El problema es que cada vez el dinero se gasta peor, y por eso, a pesar de mantenerse el gasto, empeoró la calidad del sistema. Pasamos del primero al quinto puesto en el ranking de la DESPA. Y también disminuye la satisfacción de los pacientes. Pacientes que, por cierto, están empezando a verse expulsados. Como ya dije,
empiecen a gastar más de 500 euros al año en sanidad privada. Voy acabando. A este extremo están conduciéndonos al paseo por la tabla que propone el Partido Popular con la superversa ley de garantías sanitarias. Una ley que pretende, en lugar de arreglar lo público para que furule, desviar los recursos directamente a los centros privados. Na xestión sanitaria parecense tanto que casi ni los diferencio. Hasta ellos compren los términos. No acabo de entender tampoco el papel de Izquierda Unida en este viaje, con un pacto que la relega a grumete de la nave, incapaz de frenar la derrota externalizadora que el PSOE tiene trazada na súa carta de navegación. Pero escúcheme bien, señor consellero, salga del camarote, esfáigase de la camarilla endogámica, porque demuestra ser estéril para marcar objetivo y rumbo. Non queremos perseguir hasta el fondo del océano a la gran ballena. La Atlántida de Luca non puede ser el único norte de la nuestra brúxula. Non nos faiga mirar al deu, sabemos perfectamente utan la lluna y les estrelles, sabemos usales de guía. Neste barco, afortunadamente, la mayoría todavía estamos cuerdos. Fuera del camarote, la tripulación está aguando por llevar a buen puerto. No la menosprecie, señor consellero, porque acumula más experiencia y evidencia que todos sos contramaestres juntos. Si recapacita, si se deja ayudar, si accede a cambiar el rumbo, los trabajadores, la sociedad asturiana sabremos reconocerlo. Pero si persiste en la trayectoria actual, va a tener en contra les manes de los que pensamos les veles, de los que afianzamos los palos. Y así, señor consellero, sabe que ya es imposible pilotar la nave, salvo que desee fundila o entregarla a los piratas. Non lo faiga. Non me quedó el peligro del que alertai. Pintamos el detalle y la turbulenta realidad que nos amenaza. Salga del sospechismo, mira los problemas a la cara. Usted sabe que la fuerza que fai falta para resistir y dejar atrás las tormentas que nos azotan descansa en los nuestros hombros. Déxese ayudar, porque lo que está en juego ya es la nuestra salud. Piense en el pasaje, confíe en la tripulación. Piense en los pacientes, confíe en los trabajadores, confíe en la gente. Gracias y perdón.